Gracias por sintonizarnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su atención. Hoy continuamos con el seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana, evento organizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Esta ocasión las y los invitamos a presenciar más de las importantes reflexiones surgidas de la mesa titulada Representación y Participación Política en la Constitución de Apatzingán. En este programa los expertos serán quienes nos expliquen que el derecho de sufragio para la elección de diputados pertenece sin distinción de clases ni países a todos los ciudadanos en quienes concurran los requisitos que prevenga la ley, siendo precisamente una de las principales aportaciones de la Constitución de Apatzingán. Por favor, siga con nosotros. Después de Chilpancingo, bueno, Morelos deja Chilpancingo, se va a la conquista de Valladolid, ya sabemos los resultados, y prácticamente en enero del 14 termina la etapa del Congreso en Chilpancingo, con esos diputados. Pero en el transcurso, entre el 8 de noviembre y el 20 de enero, 3 de ellos van a dejar el Congreso. Murguía, que va a ser sustituido por Manuel Sabino Crespo Ulloa y Callejas. Bustamante, que se va a ir a Oaxaca junto con el propio Sabino Crespo, ¿verdad? Y Rayón, que se va a ir a Oaxaca. Entonces, de nueva cuenta, la representación va a quedar disminuida en enero del 14. Esto que ustedes ven aquí es la lista de los 16 diputados que aparecen en el decreto constitucional. Hay 11 que aparentemente firmaron el decreto o que estuvieron en Apatzingán y 5 que por las diversas circunstancias de la guerra, comisiones, enfermedades, no pudieron estar presentes, dice la parte final del decreto. Pero aquí tenemos a los 16, ¿verdad? 16, ustedes tienen aquí su profesión, su calidad, la provincia que representan y la edad que tienen cuando están legislando. Veamos ahora si efectivamente estuvieron esos 16 en el proceso, en el traslado, perdón, de Chilpancingo a Apatzingán. Aquí están en Tlacotepec, el 21 de febrero de 1814. Están 5 diputados, 2 de la Suprema Junta, Herrera, Cos y Quintana, más Manuel Alderete y Soria, que fue elegido ese día diputado por Querétaro. Tienen 6 diputados. El resto ya les comentaba que han salido fuera. Después, el 28 del mismo mes, es cuando se determina incrementar el número de diputados a 16, pero no se expiden los 16 nombramientos. Los que están en Tlalchapa son estos. Ya está Morelos, ahora como diputado por Nuevo León, siguen los anteriores, ¿verdad? Pero Cos, después del 28 de febrero, se va a ir de capitán general y Morelos se va a ir a Tecpan, así es de que tampoco estuvo más con el Congreso, solamente alcanzó a ser designado diputado por Nuevo León. Más estos diputados, Manuel Alderete, Castañeda, Ortiz de Zárate y Sesma, ahí están sus diputaciones. En Huetamo, otro momento importante del Congreso, ¿quiénes están en Huetamo? Lo más importante aquí es que ya se crean 2 comisiones, la Comisión de Hacienda, representada por Lisiaga, Verduzco y Antonio de Sesma, y la de Constitución por Herrera, Quintana y José Sotero Castañeda. Uno
de Ahuamantla, otro de Mérida y otro de Michoacán, de San Francisco de Túcuaro, más los diputados Alderete y Soria, Ortiz de Zárate y Ponce de León, que acompañan ya en Huetamo al Congreso. Es decir, ahí tenemos 9 constituyentes en Huetamo. Y Huetamo es importante porque allí por primera vez, tenemos evidencia escrita, comienza a trabajarse el decreto constitucional en la parte relativa a la separación de poderes. Ahí en Huetamo, ahí están las cartas, ¿no? Después, Tiripetío. La fecha que ven arriba es el momento en que llegan a la población, están más tiempo en estos sitios. Tiripetío es una hacienda jesuita, equivocadamente, vuelvo a insistir en ello, se cree que es el Tiripetío cercano a Morelia, a 15 minutos de Morelia, y por eso en los mapas que se han elaborado, hay una enorme confusión al momento de elaborar los itinerarios. Si ustedes se fijan inclusive en el libro que acaba de publicar el Tribunal Electoral, ahora que nos obsequiaron el día de ayer, viene un mapa en donde nos ponen directamente desde Tlalchapa hasta el Tiripetío, cercano a Morelia. Y eso es un equívoco que tenemos que enmendar y que corregir, porque el Tiripetío al que se refiere es uno que está en Tuzantla, en la tierra caliente de Michoacán, que fue una hacienda jesuita, y es ahí donde el Congreso va a estar alrededor de 2 meses y medio escribiendo la Constitución. Vemos aquí quiénes son los diputados, vemos que es la Comisión de Constitución la que está, porque los de Hacienda se han retirado. Lisiaga se va a Guanajuato unas semanas, Antonio Sesma se la pasa en la Hacienda de San Antonio, y Verduzco desde Huetamo retomó el mando de las armas y se fue a la provincia de Michoacán como capitán general. Entonces vemos que en realidad está la Comisión de Constitución más otros 3 diputados, abogados ellos, que colaboran en sus trabajos. Estoy terminando con dos imágenes más. La otra estancia importante es Santa Efigenia, cuando llegan el 24 de agosto del 14. La Comisión de Hacienda prácticamente no existe como comisión, solamente está Lisiaga, ya incorporado de nuevo al Congreso, y de la Comisión de Constitución solo quedó Herrera y Sotero Castañeda. ¿Por qué? Porque Quintana se enquistó con algunos diputados y se alejó de la corporación a principios de agosto y se fue a vivir con su mujer Leona Vicario a la hacienda de Laureles en la tierra caliente también de Michoacán, lo que ahora es el municipio de Benito Juárez. Más los diputados Alderete, Ortiz de Zárate y Ponce de León. ¿Quiénes son los diputados que entran a Apatzingán? Tenemos un testimonio de un cura, Francisco Joral, con esto termino, que dice que el 18 y 19 de octubre del 14 entraron a Apatzingán estos diputados y da los nombres de 10, que son los que ustedes ven aquí. De nueva cuenta Morelos, Verduzco, Lisiaga, Herrera, Cos y los otros diputados de los que no tenemos un retrato. Pero el detalle es que en la Constitución da 11 nombres. Aquí hace falta Antonio José Moctezuma, que era indio gobernador de Tlalchapa y diputado por Coahuila. Él siempre se quedó en Tlalchapa. Él nunca se sumó a la comitiva del Congreso y tampoco estuvo en Apatzingán. Y ya sabemos que esta Constitución no se imprimió en Apatzingán, sino en el trayecto de Tiripetío a Santa Efigenia, y que en Apatzingán solamente fue sancionada y jurada. ¿Por qué? Porque desde Tiripetío ya se tenía imprenta y uno de sus directores de imprenta era Andrés Quintana Roo, ¿verdad? Entonces, esto explica por qué estos diputados que vivían perseguidos continuamente, con pocos recursos, falta de libros y de muchas otras cosas, pudieron darnos este decreto constitucional que hoy conmemoramos. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues le damos las gracias al doctor Moisés Guzmán Pérez y esta muy interesante intervención. Y sin más, voy a ceder el uso de la palabra al doctor José Ramón Narváez. Adelante. Buenos días a todos.
Muchas gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la invitación, a Carlos Báez, porque bueno, fue el conducto, ¿no? Y el motor de esto. Me siento pues de alguna manera como en casa, porque al final es Poder Judicial de la Federación, pero también porque hay muchos amigos en el auditorio y esto me anima, digamos, incluso a plantear lo que les voy a decir como un diálogo, ¿no? Más bien como una serie de preguntas, de cuestionamientos que puedan servir para el análisis de estos temas. Sobre todo porque como nos hemos encontrado, por ejemplo, en Jiquilpan, entonces uno piensa, bueno, ya estas cosas ya las dije, ya no las puedo volver a decir, ¿no? Entonces, por eso es que incluso tratando de sumar un poco a la mesa y para estar en sintonía con mi amigo Moisés Guzmán, con quien incluso hicimos, bueno, ahí una publicación, ¿verdad?, en la Corte sobre uno de los jueces del Tribunal de Ario, Sánchez de Arriola, y entonces vamos a hablar un poco, yo me voy a situar en lo que es la participación política, pero antes que nada quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hacemos historia sobre Apatzingán? O sea, creo que este es el punto más complejo. ¿Por qué? Porque yo pretendo hacer una historia del derecho actual y con esto no quiero justificar anacronismos, pero sí quiero plantearles un reto que tiene la historiografía, sobre todo constitucional actual, porque tratando de tender estos puentes, y obvio que este espacio lo es en ese sentido, con el constitucionalismo, entonces es necesario empezar a buscar estos conceptos puente, o sea, es decir, los constitucionalistas hoy tienen unas preocupaciones muy específicas y cuando le llaman a un historiador del derecho, bueno, pues el historiador tiene dos caminos, una es decir, bueno, pues estos son conceptos nuevos y no hay nada que hacer, o tratar de generar estos conceptos puente, buscar ciertas analogías y empezar a generar un diálogo, ¿no? Ciertamente hay asuntos en materia de historia conceptual, como lo ha visto Koselleck, que se agotan en un periodo histórico, ¿no? O que surgen en un momento histórico y que tienen algunas reminiscencias del pasado, pero no necesariamente lo mismo. Entonces, esto hace muy complejo, pero muy atractivo hacer historia constitucional hoy, porque además la historia constitucional hoy se ha fragmentado y ya entonces están los derecho humanistas, están los procesal constitucionalistas y cada uno de ellos va generando un estatuto epistemológico autónomo, una serie de conceptos, una serie de teorías que pues van haciendo que el historiador del derecho, si quiere dialogar con estos colegas, pues tenga que generar estos conceptos puente, ¿no? Bueno, ¿por qué digo por qué hacemos historia sobre Apatzingán? Porque aunque digamos que estamos enfocados 100% a esa época y que tratamos de descifrar la mente y hacer una historia del pensamiento y la cultura sobre, por ejemplo, estos constituyentes o estos diputados, pues necesariamente afloran las preocupaciones que tenemos hoy en día, incluyendo la violencia que estamos sufriendo justo en esos lugares donde los insurgentes deambularon, ¿no? Entonces es obvio que tengamos que hacer estas conexiones. Insisto, no es justificar un anacronismo, sino es esbozar esas preocupaciones, porque me parece que hoy la academia tiene que hacer cuenta también con eso. O sea, yo conocí a muchos colegas que en aras de la neutralidad y la objetividad académica, en realidad detrás de toda su propuesta había una ideología muy concreta a nivel político, etcétera, que estar vendiendo un discurso que supuestamente es histórico y en el fondo podría ser incluso hasta autoritario, ¿no? Entonces, por eso de ya me confieso que voy a intentar atender estos puentes, ¿no? Bueno, la primera cuestión está en que el constitucionalismo más vanguardista hoy está hablando me refiero a Haberle, de esta cultura o este estudio cultural que se tiene que hacer, que se traslada a la Constitución y viceversa, ¿no? Cómo hay una reciprocidad entre la cultura y en su momento el texto escrito constitucional.
En ese sentido, creo que explorar Apatzingán resulta sumamente atractivo. ¿Por qué? Porque no se trata del constitucionalismo moderno tal y como lo conocemos, pero volvemos a la pregunta, ¿por qué hacemos historia sobre Apatzingán? Porque Apatzingán nos resulta un poco más cercana, generamos más empatía, como una constitución, un texto más mexicano, cosa que no nos sucedió, por ejemplo, con Cádiz, ¿no? Ya incluso lo acaba de decir Moisés, ¿no? No, esta representación no se sentía. Y en cambio con Apatzingán sí se siente, a pesar de que Apatzingán fue un fenómeno mucho más controlado, más pequeño, o sea, de efectos, vamos a decirlo así, más limitados, pero performativamente de mucha mayor envergadura, por lo que se puede entender. O sea, es decir, yo siento, y al final de cuentas es un sentir, que se puede generar más sintonía, incluso popular, con Apatzingán que con Cádiz. Entonces creo que eso se puede aprovechar, ¿no? Finalmente es una constitución que se redactó en México, que se hizo en México, etcétera. Entonces ya eso es un elemento con el que podemos empezar a responder esta pregunta. Ahora bien, ¿por qué digo que no es netamente moderno? Yo creo que no es netamente moderno porque, aunque ya se ha hablado mucho sobre las influencias, sobre las posibles infiltraciones ideológicas que pudieran tener todos estos personajes, ciertamente estamos asistiendo a un híbrido, o sea, es decir, hay una serie de cuestiones ahí en el contexto histórico que no nos permite hacer cuentas con una constitución al estilo moderno típico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero, y esta es una hipótesis, por el elemento multicultural, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo planteas primero un texto escrito frente a un gran sector, a una masa que es analfabeta? ¿No? Esa pregunta se la tenían que hacer, ¿no? O sea, no es que decían, pues ya, no importa, ¿no? No importa que la lean, no importa que la entiendan, porque aunque ese podría ser una hipótesis como un pensamiento ilustrado, me llama mucho, porque en esto de los imaginarios me llama mucho la atención la película de Antonio Serrano, de Morelos, porque se ve después fuera justo de la iglesia, del templo, que salen a leer el decreto constitucional, ¿no? Sale y está ahí el pueblo, está la gente escuchando. No sé qué tan cierto sea esto, ¿no? Pero bueno, eso habla de que se pretendía otra cosa. Ahora, también llamó la atención que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. No la llaman constitución, o sea, de hecho, la constitución de Apatzingán, y así le hemos puesto a casi todos los seminarios, foros y congresos, en realidad, si somos estrictos, es un decreto constitucional, y esto tiene que ser leído así. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, podríamos hablar de cierta humildad de sus redactores, es decir, no estamos haciendo una constitución, pero también podemos hablar en términos constitucionales de un documento previo, de un documento un poco más amable, menos formal, en un sentido, ¿no? Formal en otro sentido, en el ritual, coincido con Botero, pero informal en el sentido de no estamos haciendo nada definitivo, o sea, definitivo en el sentido de que sí nos queremos independizar. También esto puede ser leído como nada definitivo porque no nos hemos puesto de acuerdo sobre el asunto de Fernando VII, también podría ser leído así, pero ciertamente, o sea, un documento, digamos, que requiere del consenso, que está esperando legitimación, en ese sentido, ¿no? Yo alguna vez, por un error de unas personas que me invitaron, yo iba a hablar de protoconstitucionalismo y terminaron poniéndole a la conferencia protocolo constitucional. Entonces me metieron en un brete, en un problema, entonces tuve que hacer una teoría sobre el protocolo constitucional, ¿no? Usando el derecho notarial y todo esto. Yo creo que el decreto de Apatzingán es eso, es un protocolo, ¿no? O sea, es como eso que se hace en los juicios de divorcio, es un convenio privado ante una autoridad pública, ¿no? O sea, tiene esa idea, ¿no? Esa idea de, pues vamos a ver en qué nos podemos poner de acuerdo, que además es un tipo de constitucionalismo justo eso, de generar una convención, y por eso no es tan moderno, porque más bien están pensando en un pacto político, y ahí va lo de la participación política. Me parece que lo que sí tienen claro es que hay que hacer cuentas con el poder político, y normalmente en la teoría política, y ya en ese entonces,
el concepto que se le antepone al poder político es participación política. O sea, la fórmula es esa. Si tú quieres que el poder no se concentre en unas cuantas personas, hay que hacer participar a los más, ¿no? Que eso te lleva luego a otras complicaciones, ¿no? Cómo participan los más, y entonces te lleva al asunto de la representación. Pero creo que al menos la preocupación estaba. Tan es así que decía yo en Jiquilpan que me parece que en todos estos lugares donde se reunían siempre terminaban agarrándose a golpes, peleándose. O sea, no es tan armonioso o amoroso como se podría ver, ¿no? Incluso en la película de Antonio Serrano se ve así. Yo me imagino más un tipo como Tomás Boy, ¿no? Así, tirando golpes ahí, ¿no? Pero bueno, al final tenía que llegarse a ciertos acuerdos. Curiosamente, nuestro constitucionalismo es al contrario. Nuestra cultura constitucional fue, después de este decreto, de vamos a meter todo a la Constitución, ¿no? Y entonces se volvió un masacote, ¿no? Eso es hoy, ¿no? Que está lleno de un montón de cosas que muchas veces no se entienden y por este afán de que la Constitución lo fuera todo. Eso es, por ejemplo, es un tema interesante, ¿no? ¿Dónde nace, por ejemplo, estos conceptos culturales a partir del constitucionalismo como la taumaturgia o el fetichismo? O sea, la Constitución lo resuelve todo y la Constitución en sí es un fetiche. Les pongo un ejemplo, ¿no? El famoso comercial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Constitución defiende tus derechos y nosotros defendemos a la Constitución, ¿no? Y yo me imagino a los 11 ministros con sus UCIs y sus pistolas y el texto constitucional allá atrás, ¿no? Porque no se entiende la Constitución en términos de Haberle, ¿no? Como una cuestión abierta, cultural, se entiende como un texto. Eso es fetichismo. Entonces, en ese sentido, no sé qué tanto, y ahí por eso digo, voy a hacer más preguntas, en Apatzingán podría haber surgido este tipo de conceptos sobre que el texto, ¿no? Sobre propiamente el uso de un texto. Ahora bien, sobre el multiculturalismo, y esto ya empieza sobre la participación política, me parece que Morelos lo tenía claro. O sea, Morelos tenía claro que tenía que integrar a todos, ¿no? Y ahí no fueron tibios. O sea, desde Aguacatillo se abole todas las castas, él mismo integra gente afroamericana, integra a los indígenas, va haciendo un movimiento incluyente, aunque si bien muchos insurgentes no lo entendían así, ¿no? O sea, incluso hay ciertas ideas esclavistas todavía entre los insurgentes, ¿no? Pero es parte de nuestra cultura, o sea, ideas de discriminación, xenofóbicas, racistas, o sea, sí es cierto, así. En ese sentido, explorar este tipo de constitucionalismo multicultural sería interesante. De los autores que me parece interesante incorporar es, por ejemplo, Antonio Anino. Anino ha insistido en estos elementos que les estoy diciendo: constitución, idea imperial, idea plural o pluriétnica. ¿Cómo hacer cuentas con todo eso? Porque además van a ser preguntas que vamos a arrastrar durante todo el siglo XIX e incluso el XX, ¿no? Porque ni siquiera XVII lo va a resolver. O sea, XVII va a hablar de campesinos, no va a hablar de indígenas. Entonces, son temas que sería interesante explorar. Ahora está el asunto, eso nos lleva, o sea, participación política, Estado multicultural. Me parece que son categorías que podemos utilizar en este sentido que les decía, o sea, de analogía y no necesariamente de anacronismo, ¿no? Un constitucionalismo híbrido en términos de García Canclini, o sea, una cultura que es híbrida, que se va, y me gusta híbrido porque aunque tiene cierto sesgo peyorativo, al final de cuentas, o sea, es eso, ¿no? Es una construcción que se alimenta de diferentes fuentes. Me parece que hay otras categorías que son más complicadas, como la idea de derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el peligro sería empezar a hablar, como lo hacen algunos colegas, derechos humanos en la Constitución de Apatzingán, ¿no? Entonces ahí me tengo que retractar de lo que he dicho, ¿no? Pero les voy a dar la razón, porque me parece que el concepto de derechos humanos sí es un concepto
que solo es posible después de 1950. O sea, es un concepto que, bueno, a lo mejor sí se utilizó a principios del siglo XX o finales del XIX, ¿no? Como palabra, pero la idea de derechos humanos apela a una cultura universal o un estatuto mundial o incluso la idea de globalización. Y en este momento no, estamos hablando de derechos civiles y políticos, incluso hay que decirlo así, donde hay algunos excluidos, o sea, no hay mujeres, o sea, no están pensando que las mujeres van a estar incluidas en esos derechos en principio, ¿no? Aunque obviamente también hay un imaginario que incorpora actualmente a la mujer y buscamos a la mujer por todos lados en el movimiento insurgente, pero no está tan clara esta participación política, ¿no? O sea, simplemente, digo, es el contexto histórico, pero no hay ninguna diputada, ¿no? Luego está el asunto de los indígenas, ¿no? que aunque ciertamente, como les he dicho, los tratan de incorporar, no es tan sencillo. Es un buen dato de que hubo dos diputados en ese sentido, ¿no? Eso creo que hay que explorarlo, es interesante, pero son derechos en un sentido distinto, ¿no? Es derecho subjetivo. No sé, habría que buscarle un nombre a esos derechos o incluso hablar solo de derechos para no meterse en problemas. El otro asunto que me parece muy interesante, salió en Jiquilpan, es el asunto del derecho procesal constitucional. Es decir, ciertamente es el decreto de Apatzingán, ya contiene elementos de defensa de la Constitución. ¿Cómo vamos a judicializar estos derechos? ¿Cómo los vamos a materializar? Incluso hay un caso célebre que se narró sobre un allanamiento en una casa que se iba a hacer porque había ahí ciertas mercaderías. Entonces ya se ha estudiado algunos asuntos. Desde los elementos de rayón ya hay elementos de derecho procesal constitucional, ¿no? También eso es otra discusión porque supuestamente la influencia del constitucionalismo norteamericano nos llevó a concebir una constitución que es un poco política, pero también es un poco jurídica, a diferencia de las constituciones europeas que después tomaron más bien solo el camino de lo político y abandonaron la judicialización del texto constitucional. Ese también es un asunto interesante, o sea, explorar, ver cómo se va a hacer esto, ¿no? También decía yo que no podíamos hablar de un movimiento constitucional plenamente moderno, porque incluso, por ejemplo, se habla de corporaciones. Esto es interesante, son las corporaciones las que se van a empezar a integrar constitucionalmente. Antonio Anino, por ejemplo, dice, se habla de soberanía del pueblo en el decreto constitucional de Apatzingán y después no se va a volver a hablar hasta el 56, pero ojo, en el concepto, o sea, netamente tendría que hablarse de los pueblos, ¿no? E incluso el que sea decreto constitucional es todavía más acertado, porque si tú monopolizas el concepto de constitución, terminas por cargarte todo, porque al final de cuentas había un multiconstitucionalismo, o sea, es decir, había muchas constituciones. Y entonces el centralizarlo justo es un elemento moderno, el monopolizar la idea de constitución, pero no se hace del todo, o sea, por eso se hace un decreto constitucional. Y me parece que incluso hoy estamos en un proceso de desconstitucionalización, o sea, de descubrir todos esos estatutos constitucionales que existen. Y si no, pues hay que ver el artículo 2 constitucional, ¿no? Así, la propia Constitución va horadando o mermando o mellando su propia fuerza, ¿no? Que muchos no lo quieren ver justo por este problema, ¿no? ¿Cómo? La Constitución dice, ¿no?, que hay otros ordenamientos, la Constitución dice que está los derechos humanos, que está este régimen interamericano, pero no, el texto constitucional, defenderlo, ¿no? Ese fetichismo me parece que al que me refería, ¿no? Comparto con Moisés toda esta idea del espacio simbólico, no solo del espacio geográfico en términos de Bourdieu, sino también del espacio poético, es decir, de ese imaginario que se va constituyendo y va trasladándose así por todos los siglos y nos va llegando a nosotros. Y por eso la pregunta, ¿por qué hacemos historia sobre el decreto de Apatzingán? ¿Qué significa para nosotros hoy en día eso? Porque no nos metimos en una máquina del tiempo y nos fuimos a discutir estos temas en Apatzingán. Estamos discutiendo hoy en el México del 2014.
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.